Muy buenos días, hoy celebramos el sexto domingo de Pascua y la lectura está tomada la primera de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 1, 2, 22 al 29. Y nos habla de del primer concilio de Jerusalén. Y dice, en aquellos días unos bajaron de Judea y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo y Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. El Salmo, el 66, dice: Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. La segunda lectura está tomada del libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículos 10 a 14 y del 22 y 23, donde nos habla: el ángel me llevó en el espíritu a un monte grande y elevado, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios y tenía gloria de Dios. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 14, versículos 23 al 29. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras. Miremos las lecturas con un momento que es como el abrir la puerta para la celebración de estas dos grandes fiestas que se acercan para nosotros, como eh, la Ascensión y Pentecostés, donde nos invitan estas que son palabras ya de despedida para vivir las próximas fiestas. Son palabras que forman parte de un testamento, un tipo de manifestación que humanamente solemos considerar como sagradas e inviolables como la última voluntad. Por eso hay que tener en cuenta los deseos y los dones finales de Jesús. Jesús ve en sus discípulos la tristeza y acobardados porque viven las últimas horas con su maestro. ¿Qué sucederá cuando les falte? Les infunde descubriéndoles y les da ánimos para sus últimos deseos. Primero, no hay que olvidarse que es una buena noticia de Dios. Si aman, esto es lo primero que han de cuidar, que el que me ama guardará mis palabras. ¿Qué hacemos nosotros con el Evangelio de Jesús? ¿Lo guardamos fielmente o lo manejamos según nuestros intereses? ¿Lo acogemos en nuestro corazón o vamos olvidándolo? ¿Lo presentamos con autenticidad o reconvertimos con nuestras doctrinas, que a veces son de cohibir y todas esas cosas que no van en, en unión con el Evangelio? Y un tercero deseo que trae estas lecturas hoy es el don de la paz. La paz de Jesús, que es fruto de su unión íntima con el Padre, nacerá en el corazón de los discípulos si acogen el Espíritu. Es la paz que han de contagiar siempre y que nunca perderá. ¿Por qué es tan difícil la paz? ¿Por qué fracasa una y otra vez los diálogos de paz en diferentes países, o en nuestras familias, en nuestras compañías, en tantas situaciones que buscamos realmente vivir la paz? Pero la paz fracasa porque no hay un diálogo auténtico, honesto, sincero, gratificante, que dé una pauta ante el Evangelio, que es vivir realmente en la unión con Cristo, con un corazón lleno de amor,
no de resentimiento o de intolerancia o de dogmas que a veces quitan el centro de lo que es. Por eso hay que mirar bien lo que significa un dogma aprobado por la Santa Madre Iglesia, para descubrir la grandeza, no es situaciones de superficies, no, es ver la profundidad y por qué lo declaran como dogma. Algunas veces nosotros vivimos la prepotencia, la hostilidad, la agresión. Se puede hacer situaciones que propagan y que destruyen realmente la convivencia entre nosotros. Nos falta paz porque nos faltan hombres y mujeres de paz. Quienes la poseen en su corazón la llevan consigo y la difunden. Jesús nos dice que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Mucha gente tiene hambre de Jesús y de su paz. Estamos llamados a ser una iglesia en salida, caminando juntos con lo que nos invitan cada sínodo. Acabamos de vivir el cónclave. Estamos pendientes de todo lo que va a vivir este proyecto que nos traerá el nuevo Papa. Pero tenemos que ser fieles a la iglesia y a Jesús y a su evangelio. Como cristianos que debemos acoger el Espíritu de Dios y no pierdan la paz y siempre la paz para donde vayas. Eso es lo más importante durante estas lecturas. Si vemos cómo la actitud del Espíritu Santo va actuando en cada una de ellas para poder considerar qué grande es lo sagrado e inviolable como la última voluntad de Jesús. Son palabras que a veces tenemos que vivirlas en plenitud de cumplirlas. Recordemos las palabras, amados los unos a los otros como yo os he amado. Qué difícil es amar constantemente y poner en práctica sus palabras. Que eso nos ayude a comprenderlas profundamente. Son muchas las situaciones humanas que necesitamos de verdadera paz. Si nuestro amor a Jesús es verdadero, será guardado en sus palabras y caminaremos hacia la alegría de esa paz que Él nos da. Por eso recordemos cada uno de los gestos, acciones y palabras de Jesús, que es en la encarnación de Jesús que puso las bases del reino de Dios. Por eso, el amor fraterno es la señal por la que se reconocerá que somos discípulos de Jesús. Pero hay un matiz más que la vivencia del amor. Si alguien me ama, guardará mis palabras. Esa es la encarnación de Jesús, que puso las bases del reino de Dios. Por eso debemos entender que las acciones concretas y también con sus palabras es el mismo que es la palabra de Dios hecha carne. Hay una relación muy estrecha entre las manifestaciones. Quien ama a Jesús debe guardar sus palabras y debe también examinar detenidamente sus comportamientos. Se completa y se explican mutuamente. La relación más cercana entre la palabra y la acción se dio con la resurrección desde Jesús, que resucitó. Nadie puede entrar en el reino si no es por medio de él, y nadie puede impedir definitivamente que llegue a su plenitud el reino de Dios. Por eso las lecturas de este día nos traen una connotación maravillosa que nos da a nosotros desde el comienzo de la lectura de los Hechos de los Apóstoles, cuando el Concilio de Jerusalén, que viene provocando por la libertad con que actuó en la misión evangelizadora la comunidad de Antioquía de Siria, donde trabajan apostólicamente Pablo y Bernabé, rompieron los tabúes de un judeocristianismo todavía demasiado judío y menos cristianos. El de Jerusalén, en cuanto a su identidad, se admitían a los paganos sin necesidad de que antes tuvieran que circuncidarse. Eso escandalizaba porque se pensaba que para ser cristiano, primeramente se debía ser judío, admitir la ley de Moisés y otras muchas más tradiciones inherentes a este modo de vida. Por eso, ¿dónde quedaba pues lo que Jesús había hecho por los hombres? ¿De qué valdría la muerte y la resurrección de Jesús? En definitiva, la cuestión es ¿de dónde está la posibilidad de salvación? ¿En la ley o en Cristo? Por eso nos encontramos que en esta realidad, que lo único que existe es una diferencia cultural,
pero eso no es ninguna ventaja ante el Dios de la misericordia y de la gracia. No es una prerrogativa de salvación. Pablo, en este contexto de los Hechos, capítulo 15, no habla, lo hace Pedro en su lugar, inspirando. No olvidemos que es el autor en este texto también. ¿Mm? Y la palabra de Lucas en la famosa decisión de que no imponer cargas a los paganos, le apoya el papel del Espíritu. Por eso, hermanos, es muy importante que descubramos, ¿estamos en la ley de Moisés o en Cristo que nos ama y nos libera de toda esclavitud? Un feliz domingo para todos, que el Señor nos bendiga y nos guarde. Feliz domingo para todos. Muchas gracias por sus oraciones.